Hola, buen día. En este video trabajaremos la materia del desarrollo del pensamiento algebraico, que es Mate 1, y vamos a trabajar lo que es la etapa 4, en este caso el tema de ecuaciones cuadráticas, y vamos a ver lo que es la dimensión 1, la página 340. Ok, si observamos la página 340 nos dice: para la ecuación cuadrática 3x cuadrada más 5x menos 12 igual a 0, dice, ¿cuál es el término cuadrático? ¿Cuál es el término lineal? ¿Cuál es el término constante? Y de acuerdo a sus términos, es una ecuación cuadrática completa o incompleta. Ahora, para poder contestar esto, vamos a ver primero lo siguiente. Vamos a recordar primero sobre una ecuación cuadrática. Entonces, primero, para una ecuación cuadrática pasa lo siguiente. Esta ecuación cuadrática se va a separar en dos tipos: completa e incompleta. La ecuación completa, en este caso, va a tener esta forma, que es cualquier ecuación cuadrática en realidad tiene esta forma: ax cuadrada más bx más c igual a 0. Pero la incompleta se va a separar en dos casos, que son, en este caso, tenemos la mixta y tenemos la pura. La mixta y la pura en realidad son parte de la completa. Lo único que sucede es que uno de estos términos no lo va a tener. Pero hay algo que tenemos que considerar. Nuestra A, sea en cualquiera de los dos casos, nuestra A siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esta A que tenemos aquí es 0, pues 0 por x cuadrada sería 0. Entonces ya no tendríamos una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque en este caso una ecuación cuadrática es una ecuación de grado 2. ¿Qué quiere decir? El máximo exponente que nosotros encontramos, en este caso va a ser un 2. Entonces, ahora vamos, ¿qué es la incompleta, mixta y pura? Bueno, es parte de la completa, pero se distribuye de la siguiente manera. En la mixta tenemos los primeros dos términos, ax cuadrada más bx igual a 0. Y en la pura tenemos el primer término con el último, ax cuadrada más c igual a 0. Ahora, ¿quiénes son los términos? Hablando de una ecuación cuadrática completa, donde nosotros ya dijimos que es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Nuestro término cuadrático, ¿sí? Sería en este caso el ax cuadrada, porque es el que tiene esa x cuadrada por ahí. El término lineal es aquel término donde la variable tiene un exponente de 1, aunque nosotros no lo veamos. Y el término constante o el término independiente, en este caso va a ser ese último término que tenemos por ahí, que aparentemente no tiene esa variable. Ahora, vamos a regresar a la pregunta. Dice, para la ecuación cuadrática 3x cuadrada más 5x menos 12 es igual a 0. ¿Cuál es el término cuadrático? Pues en este caso tendríamos que es 3x cuadrada. ¿Cuál es el término lineal? En este caso tenemos que es un 5x. ¿Cuál es el término constante? Es aquel que no vemos que tiene la variable y sería un menos 12. Recuerda que cuando tú escribas tus términos tienes que ponerlos con su signo que de ahí, en este caso, tenga, ¿no? Por ejemplo, el 5x pues es positivo, pero este 12 tenemos que es un negativo. Ahora, de acuerdo a sus términos, tenemos tres términos. Sabemos que es un trinomio, es una ecuación cuadrática completa o incompleta. Como tenemos los tres y se parece a la forma que vimos ahorita, ax cuadrada más bx más c igual a 0, entonces decimos que tenemos una ecuación cuadrática completa. Ahora continuaremos con el ejercicio 2 que nos dice, determina el producto de las siguientes multiplicaciones. Para esto vamos a recordar un poquito tres métodos, que es propiedad distributiva, cuando tenemos un término por varios términos o un polinomio. En este caso, por ejemplo, tenemos un término por un binomio y multiplicamos término a término, a por b y a por c. Entonces, a por b tenemos ab más a por c tenemos ac. Ahora,
¿Qué pasaría si en lugar de 2 términos tenemos 3 términos? Pues aplica totalmente lo mismo. Multiplicamos término a término. Entonces, A por B, AB, A por C, AC y A por D, AD. Ahora, vamos al caso con los binomios. Si tenemos binomios, tenemos, por ejemplo, A más B por A más C, suponiendo que el A es un término común o en este caso un término semejante, ¿no? ¿Cómo se va a multiplicar? Multiplicamos el primero con el primero con el segundo. Tomamos el segundo término por el primero y el segundo término por el segundo. Y entonces, si nos damos cuenta, se está formando por ahí una lunita que sería una manera fácil pues de recordar un poquito pues por ahí el método que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a multiplicar? Vamos a multiplicar término a término. A por A cuadrada. A por C, AC. B por A, BA, pero por orden ponemos primero A y luego B. Y B por C tenemos un más BC. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente? Hay un caso bien particular que se llaman binomios conjugados. Y los binomios conjugados son binomios casi idénticos, pero uno de sus términos, ¿sí? Es igual, pero tiene su signo contrario. O sea, en este caso tengo un positivo y tengo el otro con el negativo. Entonces, ¿cómo se multiplica? El primer término con el primer término y el segundo término con el segundo término. A por A tenemos A cuadrada, más por menos tenemos menos, B por B tenemos B cuadrada. Y esto que está aquí se conoce como una diferencia de cuadrados, que más adelante lo vamos a mencionar porque es un método de factorización que vamos a empezar a utilizar. Entonces, regresándonos, el primer caso que nosotros tenemos, pues es un producto de binomios. Entonces, multiplicamos el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Entonces, si nos fijamos, pues aquí estamos formando esa lunita por ahí. Entonces, x por x tenemos x cuadrada. X por menos 3 tenemos menos 3x. 2 por x tenemos 2x. 2 por menos 3 tenemos menos 6. Ahora, estos dos de en medio que tenemos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque en este caso ambos tienen la x. Entonces podemos sumar o restar dependiendo de los signos. Menos 3 más 2, signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Entonces, menos 3 más 2 me da 1, en este caso menos 1 por el signo del mayor. Entonces, tendríamos menos x menos 6. Y esta sería nuestra respuesta a la opción A. Problema B. Si nos damos cuenta, fuera del paréntesis tenemos solamente un término y tenemos un binomio. Estamos entrando con este primer caso. Entonces vamos a hacer propiedad distributiva, multiplicamos término a término. 4x por x y 4x por menos 9. 4x por x nos daría 4x cuadrada y 4x por menos 9 tenemos menos 36x y terminamos. Y vamos con el inciso C. Si observamos tenemos dos binomios y estos binomios se ven casi idénticos, pero podemos observar que cambian en este signo. Entonces entramos en el caso de que son binomios conjugados. Y los binomios conjugados dijimos que se multiplica el primero con el primero y el segundo con el segundo. 2x por 2x tenemos 4x cuadrada, menos por más, menos, y 5 por 5, 25. Y esta es nuestra respuesta. Ejercicio 3 nos dice, escribe el tipo de factorización que usas para que factorices las siguientes expresiones. Tenemos tres casos muy diferentes, entonces vamos a recordar algo de la etapa 2, donde vimos métodos de factorización. Y el primer método de factorización, que por ahí vamos a ver conocido, es uno que se llama factor común, el cual consistía en sacar el factor común de alguno de los términos. Normalmente el factor común funciona para dos o más términos, ¿sí? Donde tú puedes llegar a encontrar que existe algún factor común. Y en este caso por ahí sacabas pues el común divisor para los términos que tú tengas. Había otro método que se llama diferencia de cuadrados
Y en la diferencia de cuadrados sucedía lo siguiente. La forma que esto tenía es, por ejemplo, esto. A cuadrada menos b cuadrada. O sea, ¿qué tenía que cumplir primero? Que hubiera una diferencia, una resta, que los exponentes fueran pares o múltiplos del 2 y que los coeficientes que tú tuvieras, en este caso, y también, pues, en general el término, tuviera raíz cuadrada. Y si eso se cumplía, se factorizaba en dos binomios. Y decíamos, raíz de a cuadrada, a y a. Para que me dé un menos, necesito un más y un menos. Raíz de b cuadrada, b y b. Y si recordamos esto que está aquí, lo acabamos de ver ahorita. Esto que está aquí son binomios conjugados. Entonces, una diferencia de cuadrados, cuando uno lo factoriza, se convierte en binomios conjugados. Y el otro es hablar de un trinomio general. Y cuando hablamos de un trinomio general, lo que sucede aquí es cualquier trinomio que tú observes, en este caso de esta forma. Puede haber dos métodos, cuando la a vale 1 y cuando la a vale diferente de 1. En realidad funcionan igual, solamente que la combinación de esos valores que tú encuentras, pues en esta parte es más sencilla que en esta, ¿verdad? Entonces, pensando en estos tres casos, vamos a observar. El primero, si nos preguntamos, pues no podemos decir directamente que es un trinomio general. Sí pudiéramos clasificarlo como trinomio general, pero en este caso vamos a hablar de un trinomio completo, ¿sí? Una ecuación completa. Entonces no tenemos en este caso la C. Entonces podemos decir ahorita que para este tipo de ecuación es más fácil utilizar el factor común. ¿Sí? Entonces, eso sería más fácil por ahí. En este caso, el segundo se parece a la diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos que el método que pudiéramos utilizar sería una diferencia de cuadrados. Y por último, decimos que un trinomio general. Ya sabemos que el trinomio general, pues en sí, puede ser completo o incompleto de alguna manera, pero ahorita vamos a hablar como trinomio hablando de sus tres términos, 1, 2, 3. Y eso sería los métodos posibles. En otro video, pues encontraremos cada uno de los métodos ya explicado, por si todavía hay dudas en ellos.